Bendiciones, mis amados. Aquí de vuelta con ustedes. Estamos hablando sobre cómo movernos en la autoridad delegada del Señor. Y eso nos lleva a caminar conociendo las promesas, pero abandonándolas para ir por el resultado que la promesa ofrece. No movernos esperando que Dios haga, sino movernos esperando que ya Dios hizo, y en una fe que recibe, no en una fe que pide. Esa es la diferencia. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 9, él tenía en su corazón el sentir de que la iglesia tenía que moverse de esa manera. Y aunque se los explicaba una y otra vez, oraba al Señor para que ellos tuvieran esa iluminación, que se les abriera el entendimiento, como lo dice en Efesios capítulo 1 también, de poder comprender ese misterio que habla aquí en Colosenses 1, 27 o 28, de poder entender y comprender de que hay que moverse es porque ya Él lo hizo, sino presentarse y actuar en una fe de mover, de movimiento, para recibir lo que ya Él logró. Esa es herencia, saber que es mío, que hay una propiedad a mi nombre, escriturada, dada, y que está depositada en el banco de la promesa, en donde yo voy a ir allí para convertirlo en una realidad. Me muevo por la realidad porque ya conozco el camino de la promesa que me está anunciando que es mío. Entonces Pablo siempre tenía ese énfasis. El Espíritu Santo lo motivaba a escribir permanente y constantemente de que no se movieran por lo que Dios prometió, sino que ya conociendo eso dejaran de ser niños y comenzaran a moverse, a recibir lo que ya Dios hizo, porque sería de la única manera y forma de que el mundo iba a poder ver que había un pueblo de Dios, mandado por Dios, bajo un propósito, bajo una visión, con una carrera. Y dice en el versículo número 9, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Y mire por qué oraba. De rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Recuerda que te he venido anunciando la sabiduría de cada persona es el compendio de lo que a través de su tiempo él va acumulando en conocimientos, o por consejos, o porque lo estudia, porque lo lee. Pero aún teniendo el conocimiento que forma tu sabiduría de lo que es la manera de vivir que tú tienes hasta hoy, no quiere decir de que todo lo que tú conoces, tú lo hagas. Porque tú puedes conocer muchas cosas, pero cuando llega la hora de hacer, aunque te estás dando cuenta que eso que estás conociendo ahora mismo va a cambiar tu vida, sigues actuando en la vieja manera de vivir y de pensar y de hacer. Porque se habitó tu mente a tomar decisiones, tu albedrío, tu voluntad, automáticamente, sin pensar, sin meditar, sin reflexionar. Las personas que alcanzan los cambios en su vida son los que un día dicen hasta aquí, no más. Yo he hecho esto y no me ha dado resultado, pero hasta aquí, se acabó. He logrado, he tratado, he luchado, pero no ha sido. Voy a hacer lo contrario. Y en el contrario de la realidad aprendida, él comienza a desaprender lo que aprendió mal para comenzar a aplicar el nuevo conocimiento. La mente tiene que comenzar a sanarse, porque las decisiones saludables en el principio de Dios son las que te van a llevar al cambio.
No habrá ninguna decisión que tú puedas hacer que sea conforme al viejo hombre y que te dé cambios. Tiene que ser en base de lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí. Que seamos llenos del conocimiento de Dios. Pero no solamente informando del conocimiento, sino del conocimiento en donde Dios expresa su voluntad. Porque si nosotros llenamos toda nuestra sabiduría con el conocimiento de la voluntad de Dios, podremos comprender espiritualmente lo que Dios quiere que pase en nuestras vidas. De allí que yo tengo que generar un cambio que radique en esta porción. Y le he orado a Dios antes de empezar esta serie, de que si esta verdad se mete en tus tuétanos, en tus huesos, en tu mente, en tu memoria, en tu razón, en tu lógica, en tu albedrío, jamás volverás a ser igual. Y es esto. ¿Qué fue lo que Dios vio en mí o lo que Dios vio en ti para llamarte hijo? Que Él creó el mundo por ti y por mí. ¿Qué fue lo que Él vio que decidió venir a hacerse hombre, dejar su gloria, caminar enseñando cómo poder llegar a esta dimensión, a este misterio que le llama el apóstol Pablo? Algo que estuvo escondido por los siglos, que aún se escribió sobre ellos en el Antiguo Testamento, y ellos sabían que escribían no para ellos, sino para nosotros. Cuando tú puedes saber que hay un conocimiento de Dios que te va a enseñar la voluntad de Dios para ti y para mí, tú tienes que reflexionar que hubo algo que está en el corazón de Dios y que pertenece a ti y a mí, y que Él desea que tú sepas escucharlo para que lo puedas hacer. Porque por eso que Él vio que tú y yo podíamos. Cuando digo podíamos, es que nosotros podemos tomar la decisión de no querer hacerlo. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de hacer lo que está en el corazón de Dios para mí y para ti, tú te apropias de la naturaleza de Dios en tu vida para que sea vista por todos, bendigas a ellos y te bendigas tú mismo. Porque la promesa es ser bendecidos para bendecir, ser prosperados para prosperar, ser conquistadores para enseñar a conquistar. No es darle a la gente un pez para que coma, es enseñarle a pescar para que lo pueda hacer. No es ser próspero tú y querer alcanzar egoístamente para ti, es enseñarle a los demás que si tú has podido conquistar, ellos lo pueden hacer. Es enseñarle que si tu mente ha podido cambiar y transformarse porque has aprendido a entender la palabra de Dios, ellos también lo pueden hacer. El pueblo antiguo no pereció porque no tenía sabiduría en el conocimiento. Fue porque no pudo entender el conocimiento, porque quienes se lo daban, no se lo daban a entender. Se lo daban para que siguieran bajo ellos, bajo el dominio y la manipulación de ellos. Buscaban lo propio. Por eso les llamó tumbas blanqueadas, porque conociendo la ley se la aplicaban a otros, pero ellos ni con un dedo la podían tocar. Entonces dice en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Y si tú tienes que andar como es digno del Señor, quiere decir que tú y yo tenemos que tomar decisiones que van a cambiar nuestra manera de caminar en esta vida. Y si tenemos que cambiar la manera de caminar, quiere decir que hay que tomar un camino diferente, apartarnos de un camino que llevamos para poder ir en otra dirección. Por eso es que el Señor le dijo a Pedro,
no es necesario que te limpie todo, solo los pies, porque ya habéis sido limpios por la palabra. Ya habéis sido limpios. Es el caminar. El caminar es la manera de actuar. Cuando tú tomas decisiones, tú estás actuando hacia un norte, hacia un sur, hacia un punto cardinal, porque estás tomando la decisión de ir en pos de. Entonces hay que caminar agradando a Dios, y para eso tenemos que conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, que viene transmitida a través del entendimiento y que amplía nuestra sabiduría para estar en la tierra y para ir con Él. Y entonces dice, porque andéis como es digno el Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Tú sabes que cuando nosotros comenzamos a caminar, si lo que estamos haciendo, aunque nos parezca bueno, no agrada el corazón de Dios, no estamos dando frutos para Dios. Hay gente que solo le interesa del Evangelio tener conocimiento, la última revelación, la última iluminación, tener el último, o haber ido a la última conferencia, todo. Está como la Coca-Cola fría en el desierto. Pero en sus vidas, su caminar no presenta los frutos de Dios. Tenemos que entender que todos vamos a dar frutos en Dios diferentes, pero que juntos todos los frutos servirán de alimento no solo para la iglesia como congregación, sino para el mundo exterior. Debemos de preocuparnos por lo que Él vio que nosotros vemos. Profeta, ¿cuál es la más excelsa sabiduría? Gracias por preguntarme eso. La sabiduría más elevada que un ser humano puede alcanzar es poder conocerse como Dios lo conoce. Porque si tú puedes conocerte como Dios te conoce, quiere decir que tú tuviste al alcance tuyo los planos de construcción con que Dios te formó antes de que tú fueras o de que el mundo fuera, y que tienes tal acceso a mirar esos planos que tú puedes edificar tu casa espiritual, y alén de la de tu familia, la de tus hijos y todos los que te rodean, porque tú abres el plano y te vas por las líneas del plano construyendo lo que el ingeniero perfecto de la creación hizo en tu vida. Eso es conocer el conocimiento de su voluntad para ti y para mí. Entonces el caminar tuyo tiene un fruto asegurado, que es que Dios, en la medida que tú camines, el fruto se va a ver. No es agradando al hombre y desagradando a Dios. No es agradándote a ti mismo y desagradando a Dios. Es que en mi vida genere el fruto de Dios, no mi fruto. Si mi vida genera el fruto de Dios, comeré yo y comerán las naciones. Por eso serás como un manantial de ríos, en donde de ellos que van a brotar de ti, muchos van a ir sedientos a beber. Muchos serán utilizados para que naciones, pueblos, ciudades, congregaciones, familias, amigos. Depende de lo que Dios haya visto en ti y la consagración que tú tengas para el Señor. Porque en la medida que tú tomes el conocimiento de su voluntad, así mismo Él te va a dar. Hay gente que está por años en el mismo punto, avanzaron y un día se pararon. Y llevan 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, parados en el mismo sitio y todavía siguen esperando en las mismas promesas, pero su caminar no tiene el fruto de Dios, sino que buscan su fruto. Buscan ser ensalzados ellos, buscan ser reconocidos ellos, buscan tener la fama ellos,
buscan estar en la boca de todos ellos, pero ninguno busca estar en la boca de Dios, tener nombre allá en el cielo, ser conocido en el cielo, como le mandaron a decir a Daniel: amado eres tú. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso que cualquier cosa que nosotros hagamos en el cielo digan: mira, lo volvió a hacer! Ese es el amado de Dios. ¿Por qué? Porque caminamos buscando lo de Él, no lo nuestro. Ahora, la gran noticia, la espectacular noticia, la sobrenatural noticia, es que buscando lo de Él, todas las cosas nos son añadidas para bien. La mayor herencia de una persona es Dios. Pero la gente anda buscando las herencias materiales para que Dios se las dé. ¿Y qué engaño ha metido Satanás a la iglesia? Porque como las promesas son espirituales, se llevan a que las promesas son solamente buscando a Dios para que nos dé. Y Dios no va a soltar su mano hasta que nosotros no busquemos al que da las cosas. Si tú vas a Dios por las cosas y no vas por Él, las promesas para ti seguirán siendo promesas. Porque la mayor herencia es Dios. La mayor sabiduría está escondida en la voluntad de Dios, porque en ella está lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que decir, la vida que me tengo que dar. Mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo: fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Quiere decir que yo me tengo que llenar de fuerza para poder caminar en la voluntad que Él tiene para mí y dar frutos para Él, que a su vez me van a traer bendición para mí, para mi familia, para mis hijos, para la congregación, para la ciudad donde vivo, para las naciones, a toda parte donde el Señor me lleve. Pero es una fortaleza que el hombre no conoce. Por eso Él dijo: la paz que yo os doy, el mundo no te la puede dar. Porque la paz llega al hombre cuando camina confiado. Pregúntele usted a un hombre que es multimillonario si está preocupado por si la economía baja, por si tiene para comerle a más gente o no. Él está tranquilo. Así deben de ser los hijos del Señor. Pero hay que conocer la voluntad de Él para mi vida, para la tuya, para poder caminar de esa manera. Porque entonces el poder de la potencia de su gloria va a estar con nosotros. ¿Qué significa eso, profeta? Bueno, eso significa que cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú lo que estás mirando es la sobrenaturaleza de cómo Él lo va a hacer. Y entonces tú te ríes y te gozas. Aquello que decía el apóstol Santiago, es que te lo voy a leer un poquito. Pon tu dedito ahí en Colosenses porque no hemos terminado. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que cuando yo estoy en dificultades, en aflicciones y en problemas, por cuanto yo estoy viendo la voluntad de Dios para mi vida, yo puedo mirar la potencia de la gloria de Dios que va a hacer para mí, porque yo puedo mirar lo que Dios tiene en su mano que es mío, y entonces esos momentos difíciles, en donde la decisión mía va a cambiar mi vida para bien o para mal, porque las decisiones se toman en momentos difíciles, en donde hay que escoger lo bueno y desechar lo malo, aunque parezca bueno. Es el momento en donde Dios va a mostrar lo sobrenatural de Dios. Porque en medio de la aflicción y el problema, en medio de tu desierto,
Dios va a hacer algo que tú no lo puedes hacer, que la gente no lo puede hacer, pero que el mundo al verlo hecho en tu vida va a entender que un milagro sucedió. Por eso es que en nuestra boca hay sobrenaturalidad o hay muerte. Cuando yo puedo hablar de la gloria y la potencia de Dios, de lo que Él va a hacer en mi vida, para enseñarme no solamente a mí, sino a todo el que me ve, que lo sobrenatural de Dios se ejercita, se muestra, entonces yo estaré hablando de fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. Perdón. De atrevido estoy enseñando porque tengo un poco la garganta afectada. Dice, ¿qué es la perseverancia? Es aquel movimiento en donde nosotros decidimos tener la constancia, la tenacidad, la continuidad de porfiar de que lo que Dios prometió es una realidad. ¿Qué se necesita para eso? Tener pasión por ver la mano de Dios. Porque si tú no tienes pasión por ver la mano de Dios en la dificultad, tú no podrás porfiar ni continuamente afirmar de que estás a punto de ver la mano de Dios en tu vida, la gloria de Dios en tu vida, y que los demás la miren. Porque la expectativa está en lo que Dios va a hacer. Por eso cuando nos congregamos tiene que haber la expectativa de qué Dios va a hacer hoy, conmigo y con mis hermanos. Porque cuando esa expectativa está en un lugar, provocamos la mano de Dios. Y cuando se provoca la mano de Dios de continuo, porque estamos porfiando a ver su mano, no nos conformamos a las historias de la Biblia, sino a que en nuestras vidas y en las de mis hermanos y en las de los semejantes sucedan los hechos que se narran que pasaron, pero no los queremos oír más, queremos verlos. Cuando está esa constancia, esa tenacidad, ese continuo querer ver la mano de Dios, tú estás porfiando en contra de lo que la gente haría. Estás yendo por el principio de Dios y desechando la manera razonable y lógica con que el mundo piensa. ¿Sabes qué tiene que hacer Dios? Él es fiel a lo que Él prometió. Y como ya lo hizo, te permite conocer el camino, la puerta, para poder ir, caminar, abrir y que salga la respuesta de Dios. Dice que dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Cuando tú estás porfiando y estás metiéndole toda la fuerza y la constancia y la perseverancia de que lo que Dios dijo tú lo vas a ver y que te vas a presentar para recibirlo, adquieres una semilla del fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. El dominio propio es lo que te separa de la mediocridad al éxito, de la promesa a la herencia. El dominio propio es tener un pensamiento tan capaz de ir por la sabiduría y el conocimiento de Dios, desechando lo malo, porque el dominio propio te coloca en el camino del triunfo, del éxito, de recoger lo que la voluntad de Dios preparó para ti. El dominio propio del Espíritu, y cuando Él está en ti, aplaca, expulsa el dominio natural para colocar el dominio sobrenatural de Dios. Pero de eso estaremos hablando en el próximo clip. Ahora te declaro bendecido, prosperado,
iluminado, que tenga la reflexión de caminar bajo la voluntad de Dios en tu vida para mostrar el fruto de Dios para ti y para los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.